Pero muy buenas noches, mis estimados amigos, hermanos en Cristo. Dios me los bendiga una vez más. Estamos aquí en Evangelio desde la casa, predicando las buenas nuevas de salvación y trayendo un mensaje de paz, consuelo y de esperanza en medio de esta gran epidemia o pandemia que estamos viviendo todos los habitantes del planeta Tierra. Creemos y confiamos que Dios es fiel a sus promesas, y si Dios hizo una promesa desde el Antiguo Testamento que traería un Mesías que salvaría a toda la humanidad, tenemos que creer en esa promesa. Estamos estudiando los atributos de Dios y creo que con el favor de Dios hoy lo vamos a terminar para entrar desde mañana a decir un mensaje un poquito más reducido, una porción de la palabra, una cápsula de Cristomicina para darle paz y esperanza a los corazones que nos sintonizan diariamente de lunes a viernes. A esta hora, 7 de la noche, acá desde Barranquilla, Colombia, nuestro amado país, el país en el cual Dios tiene grandes propósitos, y porque hay un pueblo orando, hay un pueblo clamando, hay un pueblo que está intercediendo por las autoridades, está intercediendo por los cristianos, está intercediendo por la gente incrédula, y hemos entendido de que realmente no hay salvación en otro que no sea Jesucristo. Ni Mahoma te puede salvar, ni Buda te puede salvar, ni los extraterrestres te pueden salvar, ni la Virgen María te puede salvar. Solamente hay un Salvador y se llama Jesucristo. Entonces, hoy vamos a terminar los atributos de Dios, no sin antes empezar a orar por ustedes. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, Rey del universo, te adoramos y te bendecimos en esta noche maravillosa. Creemos que tú eres soberano y tú tienes el control de todo, Señor. A veces escuchamos noticias por la red social alarmante. Bombardean la red social con que se va a acabar el mundo, de que van a venir los extraterrestres, de que va a venir una columna de humo que va a matar a las personas. Hoy recibí la noticia de un megaterremoto que iba a ocurrir aquí en nuestra querida y amada Colombia. Pero déjeme decirle que hay que ir a las fuentes para ver si realmente eso que se dice o esas profecías están respaldadas en la palabra de Dios. Señor, solamente creemos lo que está escrito aquí en tu palabra, Señor, porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y la sumatoria de tu palabra es verdad. Gracias, mi Rey, porque si tú no hubieses dejado tu palabra, imagínese el caos y la confusión. Si hay confusión en el mundo, aún teniendo la palabra profética más segura, como dice 2 de Timoteo, ¿cuánto más confusión no hubiese habido si no existiera tu palabra? Gracias por tu palabra. Dice tu palabra que es como la miel, más deseable que la miel. Gracias, mi Rey, porque nosotros hemos entendido que no creemos en la tradición, no creemos en otra fuente que no sea tu palabra, como creyeron los reformadores en el año 1517, por el fundador de la Reforma llamado Martín Lutero. Gracias porque hemos creído que en tu palabra hay vida y hay salvación. En Cristo Jesús, amén y amén. Mis queridos hermanos, damos gracias a Dios porque vamos a continuar la segunda parte del atributo que estamos estudiando, que se llama la paciencia de Dios. Ayer estudiamos, vamos a hacer un recorderis en forma general, de que la paciencia de Dios ha sido paciente desde la creación. Cuando Adán y Eva pecaron, vimos que Dios fue paciente con Adán y Eva y le construyó
los vistió de unas vestiduras porque ellos se vieron desnudos como consecuencia del pecado. Y él, para cubrir el pecado, mató un cordero, y de la sangre del cordero pues representaba lo que iba a ser el cordero inmolado llamado Jesucristo. Desde Génesis, del Génesis 3, donde caen esta primera pareja humana, vemos la misericordia, la gracia de Dios y la paciencia de Dios, porque Dios no lo aniquiló desde un principio. Posteriormente pasamos por la historia del diluvio, y Dios le dio 120 años a la humanidad para que se arrepintieran del pecado, porque la maldad se había multiplicado de una forma tal que a Dios le dolió en su corazón. Esta figura de a Dios le dolió en su corazón, y él dijo: me arrepiento de haber creado el hombre, pero le dolió en su corazón. Esta expresión de me dolió en el corazón es una figura teológica llamado antropopatismo, que significa atribuirle sentimientos humanos a nuestro Creador, para que lo podamos entender a nuestra mente limitada de que Dios actúa en ciertas ocasiones. No es que Él se haya arrepentido, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, sino que cuando Él dijo me arrepiento de haber creado al hombre, significa que le dolió en su corazón, para mostrar un atributo de Dios que tiene sentimientos humanos, pero no los sentimientos que tenemos nosotros. Bien, posteriormente vemos que ya Dios hace un juicio sobre cae el diluvio, y Dios empieza a otra historia en la cual Dios coge a unos patriarcas, desde Abraham, posteriormente a Isaac, posteriormente a Jacob, y cada uno de los patriarcas, pues Dios le da una promesa que a partir de Abraham, de su hijo Isaac, sería padre de muchas naciones, que serían las naciones como las estrellas del mar, como las arenas de la tierra. Y Abraham le da una promesa a Dios que conquistaría la tierra prometida. Posteriormente vemos a Jacob, que tiene 12 hijos. De los 12 vemos aquí que se levantan 12 tribus de Israel, y Dios, la promesa que Dios da al pueblo de las 12 tribus de Israel, y al pueblo de Israel en el desierto, lo pasa por el desierto liderado por Moisés. Teniendo toda la paciencia, el pueblo se rebeldizaba, el pueblo injuriaba, le decía a Moisés: ¿por qué no trajiste a morir en este desierto? Sin embargo, vemos la paciencia de Dios durante todos los 40 años en el desierto. El pueblo apenas iba a durar atravesando el desierto 11 días, pero por la rebeldía y la desobediencia de él, le permite que cruce durante 40 años el desierto. Y estando ya al final, llegando ya, estando en el monte Oreb y el monte Moab, estando ya cerquita de ver la tierra prometida, Moisés muere, pero encarga a Josué. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque en vez de hablarle a la roca que simbolizaba a Jesucristo, la golpeó fuertemente, porque él estaba totalmente enojado con el pueblo por la rebeldía y el pecado del pueblo. Ahí Dios le hace una promesa, un pacto. El nuevo pacto le promete que le iba a dar un profeta, un rey que simboliza a Jesucristo. En todo lo ancho y largo de la historia de estos primeros 5 libros, que se llama el Pentateuco, que significa los primeros 5 libros, vemos la paciencia de Dios con el pueblo de Israel. ¿Cómo así que tuvo paciencia con el pueblo de Israel? Estuvo 430 años esclavizado en el pueblo de Egipto, y sin embargo Dios utilizó a Moisés para que lo liberara. Y estando en el desierto, ellos se quejaron y querían volver a Egipto, pero vemos la paciencia, la gracia, la misericordia de Dios obrando en el pueblo de Israel. Les proveyó de un maná, del pan que significaba Jesucristo, el pan de vida. Les proveyó también de una serpiente de bronce, que cuando lo miraba y la serpiente picaba, cuando la serpiente picaba a la gente del pueblo de Israel, las personas morían, pero Dios le dijo a Moisés
que le erigiera una serpiente de bronce que simbolizaba a Jesucristo en un asta, que cuando miraba a la serpiente la gente era sanado cuando era picado por una de estas culebras. Entonces, como vimos ahí, le proveyó también de agua cuando Moisés, en vez de hablarle a la roca, golpeó la roca. No conforme con esto, la gente maldecía a Moisés, construyeron un becerro de oro, pero la misericordia, la paciencia de Dios estaba siempre con el pueblo de Israel. Cualquier cosa parecido con la realidad es mera coincidencia. Hoy en día también Dios tiene paciencia de nosotros. Por eso entonces vamos a entrar a esta segunda parte y vamos a estudiar que la paciencia de Dios tiene un límite. En cada dispensación, en cada pacto del Antiguo Testamento, empezaba con una tremenda bendición, con el llamado de alguien, y terminaba con un juicio. Así también vamos a estudiar en esta parte, en esta segunda parte, que la paciencia de Dios tiene un límite. Cuando se traspasan los senderos del límite de Dios, entonces, mi querido hermano, Dios es amor interminable. Su gracia es eterna, su misericordia es infinita, pero su paciencia no, tiene un límite. De la justicia de Dios se tiene que terminar con un juicio. Dios, el hecho de que Jesús pagó por nuestros pecados, no significa que nosotros estemos pisoteando la sangre de Cristo. Significa que ahora, por agradecimiento, tenemos que caminar en los preceptos divinos para estar agradecido con Él. Vamos a este versículo de Romanos 2:5 y aquí está hablando Pablo a los romanos que son cristianos en Roma. Y dice así: pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La pregunta que hacemos en esta noche ¿es justo que un violador lo metan en la cárcel? ¿Qué creen ustedes? Seguramente la mente de ustedes dice, claro, es justo porque él violó. Y seguramente las personas que este violador lo meten en la cárcel, la víctima de ese violador, cuando ve que el juez ejerció justicia y lo mete en la cárcel, seguramente siente un alivio en su corazón. Si no es un juez corrupto y no se deja comprar, obviamente. En la segunda de Pedro 2:9 dice así: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sabe qué, mi querido hermano, mi querido amigo? Dios, cuando tú eres una persona justa, cuando tú obedeces los preceptos o caminas en los caminos de Dios, en los preceptos de Dios, en sus leyes, en sus mandamientos, en sus estatutos, entonces Dios te va a librar de la tentación. Podrá venir el diablo a tentarte, pero él te va a librar de la tentación cuando tú caminas de una forma justa. Pero al injusto, dice aquí, el injusto está reservado para el día del castigo, para el castigo del día del juicio. ¿Cuál va a ser ese castigo? El juicio final, el gran trono blanco que hemos venido hablando, que Dios al final de los tiempos va a ejercer un juicio sobre toda la humanidad, sobre todo a aquellos que no obedecieron, que estuvieron con la espalda, dándole la espalda a Dios, que andaban sin leyes, que querían hacer lo que le daba la gana, como en el tiempo de los jueces, que había una anarquía, había un desorden, no tenían leyes, había las leyes, pero no querían obedecer las leyes, y hoy en día la gente anda sin ley. Y las leyes que realmente obedecen son las leyes humanas, que son totalmente corruptas e injustas, como ya lo hemos venido predicando, entre la justicia de Dios y la justicia del hombre. La justicia de Dios no se deja sobornar, la justicia de Dios no se deja comprar, no puede existir cohecho, soborno, pero la justicia del hombre sí. Mi querido hermano, este es el tiempo de reflexionar. La paciencia de Dios tiene un límite. Esta pandemia que estamos afrontando es como consecuencia de que el hombre, la humanidad entera, cristianos y no cristianos, han hecho que Dios haya traspasado los límites de su paciencia. Esta pandemia
sea del hombre o sea de Dios, Dios la ha permitido porque el hombre, la corrupción del hombre, la maldad del hombre, ha traspasado los límites de su paciencia. En 2 de Pedro 3:7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Es decir, la tierra y el cielo que existen ahora están reservados por la misma palabra de Dios, guardados para el fuego en el día del juicio. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que este mundo que estamos viviendo ahora no va a terminar con una pandemia, no va a terminar con un diluvio como en el día de Noé, no va a terminar con una guerra, una tercera guerra mundial. Este mundo va a ser exterminado por fuego, porque dice la palabra en 2 de Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Dónde dice la Biblia que la paciencia de Dios no es eterna? La paciencia de Dios no es eterna. Lo podemos ver a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Lo vimos con Noé, lo vimos con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, que extrajeron el dinero de la venta de una propiedad, porque en la época primitiva, en la iglesia primitiva, vemos que aquí que la iglesia primitiva, todos vendían las propiedades para repartírselo al que no tenía, y nadie tenía más nada que lo que podía tener el otro. Pero hubo una pareja llamada Ananías y Zafira que vendieron la propiedad y extrajeron la parte de la propiedad y solamente entregaron otra parte. Pero cuando se encontraron frente a Pedro, que tenía el Espíritu Santo de Dios, le dice: ¿por qué le han mentido al Espíritu Santo? Cayó primero el esposo y después la llamó a la esposa también a puyengue, y también la esposa expiró. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciencia de Dios tiene un límite, hermano. Si en el Antiguo Testamento hubo mucha gente que murieron porque la paciencia de Dios tuvo su límite, en el Nuevo Testamento no puede ser la excepción. El ejemplo es este que acabo de decir, Ananías y Zafira, y seguramente hoy en día Dios también sigue obrando de la misma manera, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y tiene muchos atributos que apenas me voy a concentrar hasta el día de hoy para no ser tan extensa esta charla, porque la inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia, es otro atributo que tiene Dios. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Algunos dicen que el Dios del Antiguo Testamento, mira, esta herejía que voy a decir ahora no es nueva, mi querido hermano. Es una herejía muy vieja. En el siglo 2 y 3 después de Cristo se levantó un hereje llamado Marción, la cual decía esto, que el Dios del Antiguo Testamento no era Jehová, sino era el enemigo de Jehová. Porque mató mucha gente inocente, mató niños de pecho en la época de Saúl, se tragó la tierra mucha gente como esta Coré, y así mucha gente que fue tragado por la tierra. Mató a Usa cuando quiso llevar el arca del pacto a la manera de él. Es decir, hubo muchos exterminios de seres humanos que por una acción o un solo pecado Dios los castigó y los mató rotundamente. Pero ese Dios mismo también tuvo misericordia de mucha gente. Ese Dios mismo también tuvo paciencia con mucha gente. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Ese mismo Dios en el Nuevo Testamento también nos dice que Él va a darle a cada uno lo que merece en el juicio final. Porque la paciencia de Dios tiene un límite. ¿Se complace Dios en traer juicio sobre los malvados? ¿Se alegra Dios cada vez que mata a un ser humano con alguna catástrofe, como mató mucha gente en Sodoma y Gomorra a través del fuego, con el diluvio universal? ¿Será que Dios se complace o se alegra de Él mismo mandar su juicio? La respuesta es un rotundo no, no se alegra. Muchas veces nosotros los seres humanos, cuando alguien se ofende o nos hace una injusticia, nosotros
y de pronto alguien hace justicia, un juez hace justicia, un policía hace justicia sobre ese alguien que nos ofendió, decimos esta expresión: bueno, no me alegro, pero siento un fresquito por dentro. Es una mala actitud de parte de nosotros. Dios no actúa así. Dios no se complace en traer juicio para los malvados. Él no se alegra. Mire, hay quien se goza, hay un versículo bíblico que dice: hay quien se goza con el juicio de otro. No me alegro, dice alguno, pero siento un fresquito. La Biblia dice que no se alegren con la desgracia de su prójimo, a no ser que Dios le devuelva lo que le cayó a tu prójimo. Es decir, que cuando tú te alegras con el mal de tu prójimo o con el mal del que te hizo daño, ese mismo juicio que Dios ejerció sobre esa persona se te va a devolver a ti. ¿Por qué? Porque te alegraste. Por ejemplo, me llama la atención en el diario vivir que hay mucha gente que se alegra cuando cogen un ratero en un bus atracando, lo linchan, le sacan sangre y la gente ojalá que lo maten, no lo dejen vivo y tome la venganza por su propio medio. Yo sé que los rateros o el que roba algo deben ser castigados, pero no por nuestras propias manos. Para eso Dios dejó instituido las leyes humanas aquí en la tierra para que pueda hacer justicia cuando se presente esta situación. Romanos 13 lo dice, que no en vano lleva la espada para fundir el temor al que hace lo malo. Hay que dejarle la justicia de Dios para nosotros no tomar nuestra propia justicia. En el libro de Ezequiel 33:11 dice la palabra: diles, vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Qué corazón de Dios, ¿cierto? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, mi querido hermano, la paciencia de Dios, para el que nos acaban de sintonizar, ayer hablamos de la paciencia de Dios en términos generales, pero esta noche estamos hablando de que la paciencia de Dios tiene una raya limitoria, un límite, y la paciencia de Dios cuando el ser humano, la maldad de las personas, de la humanidad, rebosa la copa, Dios derrama de sus juicios, ya sea en este mundo o al final de este mundo, que va a ser el juicio final. Derramó la copa en el día del diluvio, derramó la copa en el día de Sodoma y Gomorra, derramó la copa en el pueblo, por ejemplo, en muchas personas que mató, cuando mató a los niños de pecho, cuando instituyeron a este personaje, el primer rey que tuvo Israel, llamado Saúl, mató muchos niños de pecho. Y así la Biblia registra innumerables episodios en la cual el hombre, la humanidad perversa, traspasa los límites de Dios y Dios derrama de sus juicios. Pero los juicios de Dios el juicio de Dios, que es un atributo de Dios, ya lo dije anteriormente, es el único atributo que no es eterno y que tiene un límite. ¿Qué corazón de Dios cuando dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío? Dios no quiere que nadie se muera. Dice: no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva al camino que se vuelva el impío de sus caminos y que viva. Dice: volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casas de Israel? Hay que dejar esas pequeñas cosas. Hay que dejar esas cosas que de pronto nosotros estamos haciendo, que puede traspasar los límites de Dios. ¿Sabes qué me llama la atención? La historia de este rey de Babilonia llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor llegó un momento en que traspasó los límites de Dios. Su soberbia no lo dejó tranquilo. Su soberbia lo dejó ciego. Porque muchas veces cuando nosotros no queremos sujetarnos a la soberanía de Dios, sino que con nuestro propio ego, con nuestro propio orgullo, creemos que todo lo que tenemos de nosotros, entonces colma la paciencia de Dios y Dios derrama los juicios sobre esa persona, sobre esa nación o sobre toda la humanidad.
Aquí vemos un rey perverso, un rey que no quería reconocer la soberanía de Dios. Y él una vez estando en una montaña, en un tejado, vio todos los reinos del imperio babilónico y dijo: todo esto lo he logrado yo. Este imperio es gracias a mí. Todas estas ciudades bellas, todas estas riquezas, todo este desarrollo lo he obtenido, fui yo. No quería decir, no quería reconocer que Dios se lo había dado. ¿Y sabes qué dijo este pequeño Daniel cuando estaba cautivo bajo el mandato de este gran rey perverso, Nabucodonosor? Daniel le dijo que si no reconocía la grandeza de Dios, la soberanía de Dios, Dios iba a traspasar los límites de su paciencia para castigarlo. Y aquí podemos ver la historia que ya lo dije, lo he venido diciéndole en temas anteriores de la soberanía de Dios. Vemos cómo Dios hizo que el castigo de él, que la ira de él cayera sobre el imperio, sobre la persona de este rey perverso Nabucodonosor. Y la historia bíblica nos señala que lo llevó a la condición de un animal que empezó a comer prado, hierba como un animal, las uñas se les crecieron, el cabello se salieron pluma como un ave, como un animal, y duró 7 años comiendo hierba como un animal. 7 años ciego sin saber nada. Pero llegó un momento en que al final de los 7 años, él reaccionó y dijo: realmente reconozco que Dios es soberano, que yo lo que he conseguido no lo he conseguido con mi propia fuerza, sino que fue el soberano rey que me dio todo este imperio y toda esta riqueza. Inmediatamente dice la Biblia que cuando él reconoció la soberanía y la grandeza del Altísimo, que se humilló delante de él, dice que su reinado le fue devuelto. Pero su nieto Belsasar no corrió con la misma suerte. También anduvo perdido. Cogió los vasos que se utilizaban en el templo de Jerusalén, de oro y de plata. Y cuando él estaba celebrando con todos sus camaradas en un tremendo banquete, le dijo a la gente: traedme los vasos de oro y de plata que están en el templo de Jerusalén, porque vamos a celebrar este gran éxito de este gran imperio. Y dice la historia que él, sabiendo, porque él era nieto de Nabucodonosor, conoció desde niño la vida de Nabucodonosor, conoció lo que le pasó a Nabucodonosor, dice su padre, pero es el abuelo, porque allá no se tenía el término de padre o no se tenía estos términos como se existe ahora, sino que era la descendencia de Nabucodonosor. Y dice la Biblia que conociendo la historia de su padre Nabucodonosor, dice que se quiso burlar de Dios. Y algunos conocen la historia de que el destino final de este rey Belsasar perverso de Babilonia, dice la Biblia que estando en medio de su borrachera, porque no respetó estos utensilios que estaban destinados para el templo de Jerusalén, de las cosas sagradas de Dios, tanto llegó a tener la ceguera que ni siquiera le importó burlarse de Dios, burlarse de las cosas sagradas de Dios. Y dice la Biblia que la paciencia llegó a un límite, que Dios mismo se presentó con el dedo de Jesucristo y empezó a escribir en la pared. Y todos conocen la historia. Neme tekel persis. Neme quiere decir que tu reino ha sido contado. Es decir, que a partir de ese momento su reinado se iba a acabar. Tekel significa ha sido pesado en balanza y ha sido hallado en falso. Perse significa que hasta ese día su imperio iba a ser entregado en manos de los medo-persas. Algunos conocemos esa historia, pero Belsasar, mi querido amigo, mi querido hermano, no corrió con la misma suerte, con la misma bendición de la paciencia de Dios. Dios tuvo misericordia con Nabucodonosor, su padre, pero no tuvo misericordia con Belsasar.
Dice que esa misma noche, en medio de la borrachera, se le quitó vulgarmente hablando, la borrachera que tenía. Y dice que él empezó a palidecer, se puso tan pálido porque cuando vio el dedo, él vio y empezó a decirle a la gente que trajera los magos, los adivinos, para ver qué significaba esa mano que estaba escribiendo, que le tradujera esas palabras que estaban en la pared. Pero trajeron al joven Daniel y Daniel le tradujo todo lo que yo había dicho anteriormente. Tu reinado ha llegado al fin. Tú has sido pesado en balanza y has hallado falto. Y que hasta ese día su reinado iba a ser entregado en manos de los enemigos, los medos persas. Los medos persas esa misma noche invadieron a los babilónicos y mataron a todos, incluyendo al rey Belsasar. Mi querido amigo, Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Tal vez de pronto ha tenido misericordia de ti, ha tenido misericordia de mí. Su paciencia de pronto se ha extendido en cada uno de nosotros. Ayer decía que muchas veces le hemos hecho algunas promesas, pero nosotros le incumplimos. Y la paciencia de Dios se va extendiendo por su amor y por su misericordia. Pero tal vez por su soberanía, porque Dios obra como Él quiere. En el libro de Romanos 9 dice, tendré misericordia del que yo quiero, me compadeceré del que yo quiera. Dios tuvo misericordia, tuvo compasión con Nabucodonosor, pero no tuvo misericordia, no tuvo compasión con su nieto o con su hijo Belsasar. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la razón? Porque Dios es soberano y la paciencia de Dios tiene un límite para ciertas personas y de pronto puede extenderse más en otras personas. Tú te estarías haciendo una pregunta. Entonces Dios hace acepción de personas. No. ¿Quiénes somos nosotros para altercar con Dios? Ayer decía que si nosotros somos el barro y Él el alfarero, como dice Ezequiel y Jeremías, ¿acaso el dueño del barro no hace con el barro lo que le dé la gana? Lo estoy parafraseando. ¿No hace el barro lo que le da la gana? ¿Por qué a unos sí y a otros no? Porque Él es soberano. Y ese tema yo lo prediqué, lo compartí con ustedes. Fue el primer mensaje que yo prediqué sobre la soberanía de Dios. Cuando nosotros entendemos la soberanía de Dios, cuando nosotros entendemos la justicia de Dios, cuando nosotros entendemos la paciencia de Dios, podemos entender por qué de esta gran pandemia. Ese es el mensaje que se debe predicar, mi querido hermano. Y no lo digo para jactarme, sino lo digo con mucha humildad, porque hoy en día mucha gente está predicando un mensaje equivocado, falso, que compran el don de Dios. Dios nos ha regalado a ti y a mí un don. Y la Biblia dice que tenemos que utilizar ese don, dar de gracia lo que por gracia hemos recibido. Hoy en día se está comercializando con el Evangelio. Qué triste. Cada vez que yo pasan día, me meto, sale un predicador injuriando, regañando a sus feligreses. En vez de decirle, humíllense delante de Dios para ver si podemos mirar o mover la misericordia de Dios. Para ver si Dios derrama de su gracia sobre el mundo entero y Él pueda decir, ya hasta aquí llegó esta pandemia. Pero no lo están haciendo. Empiezan a utilizar la red social. En vez de utilizar la red social para predicar el evangelio de salvación y de arrepentimiento, están enojados porque la gente no está trayendo los diezmos, porque la gente no está trayendo las ofrendas. Mi hermano, ¿qué está pasando con estas personas? ¿Acaso quiere que la paciencia de Dios llegue a un límite? ¿Sabes qué? Registra la Biblia. En cierta forma, nosotros podemos mover a misericordia la justicia o el juicio de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Abraham, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra, le dijo, Señor, si existieran 50,
sin 50 justos tú no lo destruirías. No lo halló. Y después iba disminuyendo. 30 justos, no lo halló. 20, no lo halló. 5, no lo halló. Y entonces, ¿cómo no lo halló? Por Lot ser el sobrino de Abraham, Dios tuvo misericordia de Lot y sus hijas. Pero no tuvo misericordia con su esposa porque quiso poner la mirada atrás, que significa el mundo, que significa Sodoma y Gomorra, que significa mundo. Y dice la historia que se convirtió en una estatua de sal. Lot, Dios tuvo misericordia de Lot, pero no tuvo misericordia de su esposa. Porque Abraham se humilló delante de Dios. Por eso salvó a Lot. Otro episodio en el cual nosotros con la humillación y el quebrantamiento y la oración podemos, retardar la paciencia de Dios. Lo que pasó con Ezequías. Dios mandó a decirle a Ezequías a través del profeta Isaías y le dijo: así te dice Jehová, pon en orden tu casa porque Dios te va hoy a llevar, te va a exterminar, te va a matar. Pero fíjense que llama la atención. Aquí Ezequías no era un hombre corrupto, era un hombre recto. Aunque recto, pero no perfecto, porque ningún perfecto hay aquí ser humano. Pero sí actuaba con la rectitud y en ciertas ocasiones con su justicia, con la justicia del hombre. Pero déjeme decirle que cuando Ezequías vio que Dios le había mandado a través de este profeta que lo iba a exterminar, dice que él se humilló, se quebrantó, oró, hizo ayuno, hizo duelo, se echó cilicio, y entonces eso movió el corazón de Dios y lo movió a su misericordia. Podemos mover la misericordia de Dios, hermano, pero no con esa altivez, no incitando a la gente que traigan plata al altar, a los templos. No, esta no es la forma de mover la misericordia de Dios. Podemos mover la misericordia de Dios humillándonos, colaborándonos nosotros mutuamente, llevándole al mercadito al que no lo tiene, a los hermanos en Cristo, tratando de ver dónde está la necesidad, porque Dios está probando nuestra gratitud, el dar, no para recibir, no para esperar nada a cambio, sino por amor lo hacemos, porque Dios entregó a su Hijo no para recibir nada a cambio, sino lo entregó por su amor, lo entregó gratuitamente por su amor, y así debemos obrar nosotros con los hermanos en Cristo. Mi queridos amados hermanos que me están viendo, la lección que hemos aprendido aquí durante todos estos días es que hemos conocido los atributos de Dios, su soberanía, su justicia, y hemos hoy acabado la paciencia de Dios. Conociendo estos atributos, que existen más atributos, pero yo me quise enfatizar en estos tres porque está concordando exactamente con lo que está pasando con esta gran pandemia, para dar un mensaje de paz, esperanza y de confianza en Cristo Jesús. Déjeme decirle esta noche que nosotros tenemos que ser movidos a misericordia, porque recuerden el gran episodio en el libro, en el Nuevo Testamento, que dice, que Jesús le dice: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me diste de vestir. Y entonces los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo nosotros hicimos todo esto? Y él le dijo: cada vez que ustedes los hacían con uno de mis pequeños, con uno de mis hijos, no se lo estaban haciendo a ellos, me lo estaban haciendo a mí. Hermano, desde ahí de tu casa, yo deseo que tú tengas paz, confianza en Cristo. La Biblia dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sí, tenemos que tener la confianza en Cristo. No creáis cualquier noticia de la red social. Hoy me mandaron, como le dije al inicio de esta charla, un mensaje que iba a haber un gran terremoto en Colombia. Me llamaron varios hermanos en Cristo y varios hermanos familiares en sangre, preocupados.
pero yo le dije que tuviéramos que Dios tiene el control de todo. Al principio de pronto lo quise creer, pero uno tiene que buscar la fuente de esa mala información. La información tiene que ser veraz, porque eso lo que trae es perturbación, confusión del alma, intranquilidad, nervio, miedo, temores. No caigamos en la trampa del diablo. Vaya usted a la fuente. Un amigo mío que es cristiano, yo le mandé el mensaje, ¿qué opinas tú de esto? Y me dijo, Gaspar, él me exhortó y verdad que lo hizo muy bien. Y me dijo, Gaspar, cuando te manden un mensaje de este tipo, ve siempre a la fuente. Yo me fui al mensaje que supuestamente salió esa información y hubo la gerente de ese centro de meteorología desnegó rotundamente que el megaterremoto viniera para Colombia. Es decir, dijo esto, los terremotos son impredecibles, que eso nunca se puede predecir. Ahí en la información aparecía que en 72 horas a Colombia iba a llegar ese gran terremoto. Y el mensaje que mandó fue una hermana en Cristo, toda llorando, nerviosa. Entonces, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde está la confianza en Dios? ¿Sabes por qué ocurre esto? Por desconocimiento de la palabra de Dios. Pero cuando yo voy a la fuente y la fuente me dice que nada de eso ha de venir, no está en la Biblia, porque ese gran terremoto sí está en la Biblia, pero eso está al final, cuando Dios derrame de los 21 juicios, y Dios todavía no está mandando los 21 juicios, mi querido hermano. No estamos todavía en la gran tribulación. Ese tiempo vendrá en un tiempo. Ese tiempo llegará, pero existen tres posturas desde el punto de vista teológico. La postura del arrebatamiento de la iglesia. Está la postura pretribulacionista, es decir, que la iglesia se va antes de la gran tribulación, antes que Dios derrame esos 21 juicios. Está la postura meditribulacionista, que la iglesia pasará hasta la mitad del año, de los 7 años de la gran tribulación, y que a la mitad del año vendría a Jesucristo por la iglesia y la arrebataría. Esa es la meditribulacionista. Y está la tercera postura, que es la posttribulacionista, en la cual dice que la iglesia será arrebatada al final de los 7 años. Pero en ninguna forma me dice que ese gran terremoto, que sí existe en la Biblia, será derramada no antes de la gran tribulación, sino durante la gran tribulación, es decir, durante los 3 años y medio restantes de la gran tribulación. No tengas temores, amigo. Vete a la fuente de la palabra y tendrás seguridad. Bien, mi querido hermano, eso es el tema de la paciencia de Dios. La he traído en 2 partes y hoy terminamos ese atributo de Dios y terminamos esta noche con los atributos de Dios. Mañana, a partir de mañana, mi esposa me sugirió dar un mensaje de 5 minutos, una cápsula de la palabra de Dios. Y quiero mandarle feliz cumpleaños a mi hermano Pedro, allá en Palmarito, a Primi, pues que le preparó una torta muy, muy exquisita, a Marta Rada. Estamos acá enviando mis sinceros bendiciones allá a su esposo, al pastor Carlos, y así a cada uno que nos sintonicen por este medio, les deseamos bendición sobreabundante y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, esté con cada uno de vosotros. Vamos a orar para despedir y vamos a bendecir a cada uno de los hogares desde aquí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón. Yo no la doy como el mundo la da. Gracias, Señor, porque has permitido conocerte a ti, Señor. Tú nos has permitido conocerte a ti a través de los atributos tuyos, Señor. De estos 3 atributos, tú tienes más atributos, como la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, que tú todo lo conoces, todo lo sabes. Pero hemos aprendido 3 atributos para poder entender por qué tú derramaste estos juicios sobre la tierra, sobre la gran pandemia que estamos afrontando toda la humanidad. Gracias, Señor, porque hemos entendido que tú tienes un límite en la paciencia tuya, Señor.
Hemos entendido, Padre Santo, a través de todos estos atributos, Señor, que tú haces como tú quieres, Señor. Que tú obras, Señor, como tú quieres, que tú tendrás misericordia del que quiere y que tú te compadecerás del que quiere, Señor. Y que todo esto que tú, Señor, mandaste, Padre Santo, ya sea que fue por ti, por el dedo tuyo, o ya sea que utilizaste al mismo hombre por la naturaleza caída y corrompida a través de estas teorías de conspiración que existen y que escuchamos, ya sea que sea del hombre, Señor, todo proviene de ti, porque Padre Santo, tú utilizas el mismo pecado del hombre, la misma maldad del hombre para cumplir propósitos aquí en la tierra, Señor. Gracias porque conociendo los atributos tuyos, Padre Santo, te hemos podido conocer a ti. Y conociéndote a ti, podemos conocer cuáles son tus propósitos. Tu propósito es purificar nuestras vidas. Tu propósito, Señor, es tratar con nuestras vidas, con nuestras áreas, y que cada uno haga una reflexión con respecto a la forma equivocada, a los pecados que tenemos, y que hagamos un par en nuestras vidas. Asimismo, que podamos, Señor, a través de esta gran pandemia, poder extraer las cosas positivas, las cosas buenas, Señor. Porque en el libro de Filipenses 4:8 dice, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo recto, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Y tenemos que decir como dijo José, al final cuando su hermano lo entregaron, cuando lo vendieron, cuando estuvo esclavo e encarcelado por Potifar, cuando fue acusado injustamente por la esposa de Potifar, cuando fue humillado por sus hermanos, vendido, ultrajado, alejado de su padre, al final del libro de José, de la historia de José, dice, Señor, hermanos, no se sientan mal, porque ahora he comprendido que Dios utiliza las cosas malas para hacer algo bueno. José entendió la soberanía de Dios. Entendió que aún la venta de sus hermanos, que aún todos los problemas que tuvo que afrontar en Egipto, fue como consecuencia que Dios iba a utilizar a José para poder bendecir la nación de Egipto de esa gran hambruna. 7 años de las vacas gordas y 7 años de las vacas flacas. Y asimismo pudo bendecir también a la nación de Israel, porque a través de él les proveyó a sus hermanos, a su papá y a la nación de Israel de grandes trigos que les sirvió de sustento sobre esos 7 años de las vacas flacas. Gracias, mi Rey, porque tú también nos has enseñado a través de tus atributos que este tiempo de cuarentena, que no sabemos hasta dónde va a llegar, algunos dicen que hasta septiembre, otros dicen que hasta 18 meses, pero independientemente del tiempo, Señor, nosotros hemos entendido a través de tus atributos que tú haces las cosas que aparentemente para nosotros son malas, las transforma en cosas buenas. ¿Cuántos hogares no están restaurados? ¿Cuántas muertes no han disminuido en esta gran pandemia? El medio ambiente está desintoxicado. Aleluya. Nosotros, no todos, pero hemos hecho un par en nuestras vidas. De pronto no estábamos haciendo las cosas como tú quisiste, Señor, que le hiciéramos. Padre Santo, bendecimos a cada uno de los hogares, donde quiera que se encuentren. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento humano, esté con cada uno de ellos, Señor. Gracias, mi Rey, por las personas que se conectaron. Y Padre Santo, las bendecimos en el maravilloso nombre de Cristo, humillados bajo la poderosa mano de Jehová, para que Él os exalte a su debido tiempo. Gracias, mi Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios por su conexión para escuchar este mensaje. Y vamos a partir de mañana, como les prometí, a dar una cápsula de 5 minutos para no ser extensiva esta palabra. Algunos pueden, los que se conectaron, pueden ver los mensajes en el Facebook mío, los que me tienen agregado pueden ver ahí el mensaje. En YouTube también lo estoy poniendo. Está la justicia de Dios en mayúscula, está la justicia de Dios en minúscula, la segunda parte.
También está en YouTube lo que se llama la soberanía de Dios, ahí en minúscula. Y también está la paciencia de Dios. Y está este mensaje que termina hoy de la paciencia de Dios, la voy a subir para que ustedes el día de mañana la puedan ver. Que Dios me los bendiga. Amén y amén. Gloria a Dios. Bye, bye.